Seguimos. Impacto de la pandemia por COVID-19 en la motivación y clima laboral de 2 pymes rosarinas, Sergio Albano, Raúl Oviedo, Mariel Santero, Mirna Sassone, Facundo Clapera, Josefina Bottini y Juan Ignacio Secchi. Adelante, chicos. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Sergio. Con respecto a nuestro equipo que viene trabajando sobre 2 pymes desde hace varios años, midiendo clima de la empresa, se nos ocurrió justamente con el tema de la pandemia, por la particularidad de estas 2 empresas que siguieron trabajando en pandemia, ver qué pasó, digamos, sobre ese grupo de trabajadores muy específico porque siguieron trabajando en pandemia. Bueno, vamos a escuchar a Mariel exponer el trabajo. Buen día a todos. Dígame. Buen día, Mariel, ¿cómo estás? Si se escucha bien, ¿cómo les va? Bien. Bueno, el planteo del desafío de seguir trabajando bajo condiciones adversas como una pandemia fue una de las motivaciones para investigar qué pasó con la gente que tuvo que seguir trabajando, que además, bueno, el desafío era que no teníamos posibilidad de medir trabajo remoto, como ocurrió en la ventaja que tuvimos la parte educativa, sino que al ser empresa esencial debió seguir operando en producción en forma habitual, por lo tanto la gente siguió trabajando como si nada ocurriera. Esto nos motivó a tratar de evaluar cuáles fueron los sentimientos que tuvo tanto el personal como los mandos medios, como los directivos, de trabajar bajo esa situación y qué tipo de dicotomía sentían en cuanto a exponer o poner en riesgo su vida y al mismo tiempo saber que están cumpliendo con una actividad esencial. Para esto decidimos hacer una encuesta, después Raúl me va a dar una mano con su especialidad, que está la parte metodológica, pero encaramos justamente como parte de este trabajo, que es continuidad de un trabajo que arrancó en 2015, aplicando neurociencias en estas pymes, investigamos a través de una encuesta justamente cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en el año 2020. Bueno, lo que vamos a presentar justamente son los resultados preliminares. Se trabajó sobre un total de 58 empleados que están desglosados en las 2 empresas y siempre las conclusiones se basan en los 5 aspectos que nosotros medimos a lo largo de toda esta investigación y que tienen que ver justamente con ese tipo de material que ya veníamos utilizando, que probablemente hayan escuchado a lo largo de las presentaciones en IATA, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, las relaciones dentro de la empresa, la formación y evaluación, la comunicación y la satisfacción en el puesto de trabajo. No sé si vos querés, Raúl, comentar algo relacionado con la metodología. Así sí, bueno, les cuento sobre los resultados. El trabajo es un trabajo descriptivo, el enfoque es 100% cuantitativo. Nosotros trabajamos un cuestionario súper estructurado. En este caso, acá no había espacio para preguntas abiertas. Simplemente trabajamos con 15 afirmaciones en escala de Likert, afirmaciones para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo. Y lo que hicimos fue, como ya mencionó Mariel, partir de las 5 dimensiones que venimos evaluando desde 2016 a la fecha. Venimos siempre trabajando con 5 dimensiones que engloban tanto lo cuantitativo como lo cualitativo que hicimos en focus groups y entrevistas. Siempre mantenemos esas coherencias y entonces planteamos 3 afirmaciones para cada una de esas 5 dimensiones que medían el impacto del COVID en estas dimensiones y lo sometimos a evaluación en cuanto al nivel de acuerdo. Acá, al tratarse de una población
tan pequeña y acotada, lo que hicimos fue realizar un censo. Acá no hubo procedimiento de muestreo, sino que se trabajó con la totalidad del personal operativo de ambas empresas. Y bueno, los datos se relevaron presencialmente con formularios impresos, si bien contestaban de manera anónima, se repartían y se recolectaron y se procesaron después estadísticamente a través del SPSS. Bueno, les cuento un poco los resultados que obtuvimos a partir de esta encuesta. En cuanto a condiciones de trabajo, por ejemplo, los empleados manifestaban que contaban con los elementos de protección y prevención. Cabe recordar que estas dos empresas, al ser esenciales, estaban sometidas a protocolos y controles por parte del Ministerio de Trabajo, que además, bueno, debían cumplir con protocolos que se elevaban al Ministerio para su aprobación, y después había inspecciones también. Obviamente se cumplía con esos protocolos bastante rigurosos, y lo que la gente estima en cuanto a esta pregunta es que estaban de acuerdo en que se cumpliera con esos protocolos, más allá de la incomodidad de realizar la tarea diaria, porque es bastante complicado, sobre todo en algunas de las empresas donde están sometidos a calor o a trabajar en posiciones incómodas, trabajar con barbijos, con elementos de protección y de cuidado que eran mucho más sofocantes todavía de lo que venían haciéndolo en la normalidad, ¿no? No obstante, estuvieron de acuerdo en este punto y por supuesto que siempre el impacto que implica el miedo a contagiarse por justamente seguir trabajando, ¿no? De todas maneras, bueno, en cuanto a las relaciones dentro de la empresa, por ejemplo, que fundamentalmente mide el clima laboral, percibimos cómo es el individuo en la relación con los pares y con los superiores. Unos 20 empleados más o menos manifestaron estar muy de acuerdo con el hecho de que las relaciones con los compañeros se vieron resentidas. Obviamente, en la habitualidad y en la normalidad, las relaciones humanas dentro de cualquier organización, especialmente en una pyme donde están todo el tiempo conviviendo durante 9 horas o más, la gente tiene un trato muy particular, están acostumbrados a compartir momentos de meriendas o de almuerzos o de desayunos que se vieron completamente trastocados, y eso obviamente afectó las relaciones. No obstante, la gente accedió a cumplir con estos protocolos y estuvieron, en realidad hubo gente de acuerdo y gente en desacuerdo, pero primó la cordura en cuanto a que era necesario los controles que se habían implementado. En cuanto a formación y evaluación, también se han adaptado a las nuevas modalidades. Obviamente que hubo que preparar a la gente para los protocolos y, bueno, en realidad en este punto hubo 38 trabajadores que estaban muy de acuerdo y solo 14 de acuerdo. En realidad, la gente, si bien, obviamente estamos hablando de 2020, todavía no había mucha información acerca de las vacunas. A esta altura, la mayoría de la gente ya tiene las 2 dosis, lo que significa que el nivel de, no acuerdo, pero sí de relajación en cuanto a las medidas sigue muy estricto, pero con una visión completamente diferente. Obviamente que en este punto las exigencias que se requirieron a los empleados dentro del contexto de pandemia, hubo respuestas variables y desiguales, pero fueron más los que estuvieron de acuerdo que los que estuvieron en desacuerdo. En cuanto a la comunicación, obviamente hacemos referencia exclusivamente al protocolo y a la implementación.
obviamente las directivas que se bajaban eran de cumplir a rajatabla con los protocolos de prevención, no solamente para los niveles generales, sino también para cada puesto en particular. Un alto porcentaje de estas personas afirmaron que estaban muy de acuerdo, pero hubo una parte que también estaba en relación a estas medidas estrictas, pensando que eran un poco exageradas. Bueno, otra de las cosas que observamos es que a mayor edad de los empleados, la media se incrementa notablemente respecto de la claridad del protocolo que se diseña. Bueno, finalmente, satisfacción en el puesto de trabajo. Esto se refiere a la satisfacción de los empleados en tiempos de pandemia. De este total que nosotros relevamos de 58 personas, 18 están totalmente de acuerdo con las restricciones que se impusieron a raíz de los protocolos. Por supuesto que esto afectó su motivación. 10 están totalmente en desacuerdo y 15 ni acuerdan ni desacuerdan, lo que significa que ahí tenemos un nivel relativamente parejo en cuanto a estar o no estar y que les dé lo mismo. Obviamente que la motivación fue un tema central para saber qué pasaba con la gente en medio de la pandemia. Y por supuesto que lo que nosotros destacamos es que en la afirmación de estar de acuerdo con los protocolos también se contrapone con sentirse agradecido con el hecho de haber conservado el trabajo, que fue otro de los momentos críticos en el relevamiento, porque por un lado tenemos el miedo a contagiarse y aún a perder la vida, que afortunadamente no hubo ningún caso en ninguna de estas pymes, y por otro lado, el hecho de conservar el empleo, que también fue todo un desafío. En este aspecto y en este punto particularmente, hubo 45 personas de las 58 que estuvieron muy de acuerdo en que estaban agradecidos por haber mantenido el puesto de trabajo a pesar de la pandemia. Y bueno, finalmente, para cerrar un poco el tema de las conclusiones, por si alguien quiere hacer alguna consulta, obviamente que el tema de la pandemia tomó a todo el mundo por sorpresa. Estas pymes tuvieron la fortuna de estar entre las elegidas por el rubro al que pertenecen para poder seguir trabajando, que a veces uno lo que se planteaba en este punto era si era una ventaja o era un castigo, porque en realidad el clima con el que se trabaja bajo esa situación es muy particular. Es cierto que nunca habíamos tenido una situación de este tipo a nivel global y planetario, pero la relación humana previa a la pandemia, si bien no era extraordinaria, creo que la pandemia puso sobre el tablero relaciones que en algunos aspectos hasta mejoraron a raíz de esto, porque creo que se dejaron un poco de lado los enfrentamientos, los egoísmos personales. Obviamente que hay mucho trabajo por hacer todavía. La realidad, y esto es como para adelantar un poco lo que sucede, estas empresas que se relevaron en esto que nosotros estamos planteando hasta diciembre 2020, tuvieron una mayoría de casos que los afectaron por COVID directo de los empleados o de allegados, más en 2021 que en 2020. Por lo tanto, esta investigación que transcurre va a tener seguramente una ampliación debido a que fueron más afectados por la pandemia durante este año que durante el año anterior, que fue cuando decidimos investigar qué pasaba con la gente a raíz de la pandemia. De todas maneras,
Y como conclusión, lo que demuestra esta encuesta a la que pudimos plasmar en este trabajo es que la parte de la satisfacción laboral y la importancia de la estabilidad del empleo, junto con ese miedo por perder el trabajo o enfermarse, afecta de distintas maneras de acuerdo a la composición de edades y al rango etario, teniendo en cuenta que gran parte también de estas pymes tienen muchas mujeres que son cabeza de hogar. O sea que otro problema agregado era que estas mujeres tenían a sus hijos en sus hogares sin poder asistir a clase, en muchas ocasiones con pocos recursos tecnológicos, y que así todo son parte de ese porcentaje que está agradecido por haber conservado el empleo en pandemia. Hubo casos en que hay mayores de 60 que arrancaron en la primera etapa de la pandemia no asistiendo a los lugares de trabajo y a lo largo del transcurso del año decidieron voluntariamente presentarse nuevamente a trabajar. Y hubo gente que también perteneciendo a ese rango etario nunca dejó de ir. O sea, encontramos casos de los más diversos y estamos hablando de, como decía Raúl antes, una población que no es tan grande. Obviamente las pymes en Rosario tienen esos tamaños o menos. Y bueno, nos encontramos con esa sorpresa, ¿no? Que fue bastante interesante y como explicaba Adriana recién, estamos viendo los resultados en caliente y todavía está transcurriendo, porque yo creo que esto de ninguna manera se terminó, pero tenemos el aditivo, si se quiere, para próximas investigaciones, de ver cómo bajan las expectativas o cómo sube la motivación en estas pymes, gracias a un contexto que va mejorando en cuanto a que ya hay gente vacunada, que baja el riesgo de contagios, que muchos han tenido problemas de pérdidas de seres queridos en los entornos y que a pesar de eso han seguido trabajando y en ningún momento han bajado los brazos, sabiendo que eso es también lo que en parte querían transmitir desde la dirección. Al ser una actividad esencial, lo más complicado es expresar que uno tiene que seguir trabajando a pesar de todo. O sea, no son médicos, no son enfermeros, pero parte de la explicación que nos daban es, bueno, si nosotros necesitamos tomar leche, cuando vamos al supermercado tenemos que tenerla disponible y esto es parte de la esencialidad que justamente tenía el objetivo que persigue la organización. Entonces, creo que eso también sirvió para que la gente pudiera entender y dimensionar de la propia importancia de formar parte de ese engranaje de ser industria esencial. Bueno, no sé si quedó algún ítem que les gustaría aclarar o... Bueno, Mariel, muchísimas gracias por... Mariel, equipo, Sergio, Raúl y todo el equipo que los están acompañando. Justamente mientras los escuchaba, me planteaba lo mismo que planteé en el estudio anterior, el tema de haber aprovechado esta mirada transversal que ustedes tienen de estas dos pymes que vienen observando ya hace bastante desde el cristal de la pandemia. Y vos sabés, Mariel, que mientras vos hablabas, yo estaba anotando algo que vos dijiste después. Y era justamente, mira, te juro, lo tengo anotado acá. La importancia del trabajo para las personas,
la conclusión la decís vos recién, las personas de más de 60 años que nunca dejaron de trabajar y los que volvieron a su trabajo a pesar que podían no ir, la relación entre la importancia por el trabajo y el miedo. Lo había notado como lo que rescato de este trabajo y que creo que ahora me habilita para hacerles al equipo esta pregunta o esta reflexión. Y es este análisis tan rico que ustedes hacen. ¿Qué observaron? La pregunta que le hago como observadora del fenómeno. ¿Qué cambió para ustedes como investigadores de estas dos empresas? Y la segunda pregunta que les hago, ¿para qué cambió? Si es que cambió. Bueno, en realidad, tomo la voz cantante, pero si alguien... Sí, cualquiera, pero eso me planteé yo este interrogante alguien, mientras te escuchaba, Mariel. Sí, es una reflexión que fuimos analizando a lo largo del tiempo. Tenemos nuevos colaboradores también que aportan una mirada joven, fresca. Claro. Y eso también ayudó mucho en esta reflexión final. Pero los problemas que nosotros detectábamos, que fueron los que dieron puntapié inicial a la investigación, era ver cómo hacía la neurociencia para motivar a la gente y que se ponga la camiseta de una pyme que trata de darlo todo, pero que muchas veces no cuenta con herramientas valiosas como para hacer algo en relación a o comparándolas con las grandes empresas. Y la verdad es que los problemas que habíamos detectado antes, si bien no se suavizaron en la pandemia, sí pusieron sobre el tapete cuestiones que dejaron de lado enfrentamientos personales que a lo mejor ahora que está como pasando el miedo, vuelven a resurgir. Esa fue la sensación que tuvimos. Nosotros ahora estamos iniciando una etapa que ya va para la capacitación, aplicando las herramientas de neurociencias, y obviamente vamos a tomar mediciones que van a impactar seguramente positivamente en esas relaciones. Pero creo que si bien uno toma la pandemia como un problema, para estas pymes verdaderamente fue una oportunidad, porque pudieron seguir trabajando. Yo no sé qué hubiera pasado si el objetivo hubiera sido otro y hubieran tenido que cerrar, pero la verdad es que es como que subió la gente al mismo carro. Esa es la sensación que nos queda. Que en un momento en el que hubo disputas, se dejaron en parte de lado, y después, bueno, obviamente mezquindades y cosas menores hay en todos lados, como, bueno, ahora nosotros vemos que se han relajado un poco las medidas y los protocolos, y hay gente que está muy enojada por eso. Pero más allá de eso, creo que todo suma como para colaborar con una cierta mejora en el clima. Obviamente que ahora va a haber que hacer más hincapié en el tema de motivación, ¿no? Bien, claro, o sea, digamos como que la resiliencia, lo que podríamos rescatar de la resiliencia, hubo una resiliencia laboral, sí, que a lo mejor permitió desarrollar una palabra que se llama resistencia, y que a lo mejor en próximas capacitaciones motivacionales, vos me estás diciendo, mejoró el clima laboral, pero después, claro, cuando afloje el miedo, quizás vuelvan las tensiones, ¿verdad? Sí, es el momento para aprovechar justo para exacto, la capacitación. Exacto, sí. Ahí va a ser necesario, ¿sabes qué? Recordarles que alguna vez pudieron postergar las gratificaciones personales en aras del equipo común. Viste que a veces hace falta recordar cuando nos fue bien. A veces los casos de éxito hay que anotarlos porque no siempre nos va bien. Sí, entonces hay que recordar para volver, para refrescar la memoria. Creo que este registro para ustedes va a ser muy importante para el 2022. Cuando afloje el miedo.
Y cuando afloje el miedo, habrá que medir a lo mejor sugerencia si la importancia del trabajo sigue siendo la misma. Sí, sí, sí. Bien, chicos, felicitaciones. Dejo abierto al debate. Una consulta sobre este trabajo en particular. ¿Aparece en el levantamiento de datos y demás el rol del actor sindical, digamos, sea en cuerpos de delegados, sea la organización sindical más grande, digamos? ¿Aparece en digamos, en los comentarios de los entrevistados y demás? Mira, estas son dos pymes bastante pequeñas, una de las cuales no tiene representación sindical por el número de gente que tiene, y la otra tuvo algún tipo de denuncias al principio de la pandemia, justamente a raíz de los protocolos estrictos. Pero en realidad yo creo que fue... A ver, es una impresión personal, no lo hemos discutido en el grupo porque no se dio tampoco la pregunta, que es válida. Creo que tuvo que ver con rispideces justamente que al inicio de la pandemia, cuando la gente empezó a trabajar y se daba cuenta que no se iba a cortar el trabajo, muchos se agarraron en la mala relación con un supervisor o con un encargado o con sus compañeros, se agarraron de los protocolos para manifestar su disconformidad. Entonces, obviamente, lo más fácil es hacer una denuncia al sindicato diciendo que no están usando barbijos o que no se mide la temperatura o que, bueno, en realidad esto que se había elevado por protocolo al ministerio tuvo como correlato que cuando vino el ministerio en realidad encontraron todas las planillas donde se llevaba protocolarmente la temperatura día por día al ingreso y a la salida. Entonces, bueno, superada esa instancia, es como que se llegó a buen puerto en ese tema. Pero bueno, a raíz de eso también justamente nosotros hacíamos tanto hincapié en el tema de la capacitación, porque notábamos que faltaba. Bueno, la pata COVID también ayudó en eso porque hubo que hacer capacitación con la gente que asesora en RT, por ejemplo, justamente relacionado con las medidas de higiene y seguridad a raíz de los protocolos. Así que eso se ve que también les vino bien para mejorar ese aspecto. No hubo, sinceramente, antecedentes de denuncias y demás. Sí hubo mucha supervisión de parte de la municipalidad, por ejemplo, y bueno, de parte del ministerio. Pero la pata sindical no la notamos tan presente en ninguno de los dos casos, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Bien, Mariel y todo el equipo, Sergio, Raúl, Gracias. todo el equipo.